Buenos días, mi nombre es Tía Solórzano, estudiante de la carrera de acuicultura. Yo les voy a hablar acerca de la materia 2 de producción. Una pequeña introducción. Las definiciones de acuicultura son abundantes, sin embargo, todas coinciden que la acuicultura o acuicultura se define como el cultivo de organismos acuáticos vegetales, plantas, en lo que tiene que ver lo que es alga, y de organismos acuáticos, lo que es animales, peces, crustáceos, moluscos, entre otros, en ambiente natural, ya sea mar, ríos, lagos y lagunas, o en ambientes artificiales, ya sea en tanque, en estanques, con agua marina, salobre o dulce, con fines de alimentación, obtención de alimentación con obtención de compuestos bioactivos, biocombustible, la conservación o recreación. El objetivo principal de la acuicultura es la producción de especies acuáticas bajo condiciones controladas o semicontroladas. Pero para esto necesitamos primeramente la selección del lugar, en los lugares convenientes para las diversas clases de acuicultura. Las tierras incluidos los pantanos, lechos de ríos, arroyos, zonas costeras comprendidas bahías, estuarios, remanso, lagunas salobres y manglares, lagos, embalses y estanques de riego, entre otros cuerpos de agua. Dentro de lo que son las consideraciones técnicas y no técnicas sobre la selección del lugar, pues los factores socioeconómicos, políticos y jurídicos hay que tener muy en cuenta la calidad y la cantidad de la mano de obra disponible, costumbres sociales y religiosas, hábitos de los consumidores, disponibilidad y costo de los materiales y equipos de construcción, medios de transporte y comunicación, seguridad de la tenencia, derecho marítimo relativo al control de la anteplaya y los fondos de mar en aguas costeras, límites de extensiones establecidos por la ley, por vedas, etc., planificación industrial y agrícola en el área, accesibilidad profesional a los mercados. Dentro de los factores climáticos tenemos que tener muy en cuenta la temperatura, las horas del sol, precipitaciones, evapotranspiración, inundaciones, huracanes, viento y humedad relativa. Y dentro de lo que son los factores ambientales principales, dentro de estos factores tenemos la topografía y la elevación del terreno, topografía de tierras adecuada para la acuicultura, área de bajas délticas, costeras y montañosas con pendientes apropiadas para facilitar el suministro de agua, el desagüe de la construcción a bajo costo, importancia de la elevación del terreno con respecto a los rangos de las mareas para construcción de granjas, para construcción de zanjas de estanques. Y dentro de lo que es el factor del suelo, el suelo es otro factor de importancia de la calidad del suelo, de la construcción de granjas y productividad de las aguas subyacentes, formación y clasificación de los suelos adecuados o capaces de ser adaptados para la cultura, como son suelos, también hay inadecuados, perfiles de suelo, métodos para construir los perfiles de los suelos, propiedad física del suelo, tanto como la textura, la estructura, el color, la gravedad, la gravedad específica, el volumen, la consistencia, la porosidad, etc. Propiedades coloniales del suelo, agua del suelo, interfase del suelo y del agua, movimiento del agua en el suelo, percolación y avenamientos constituyentes inorgánicos de los suelos, como son el nitrógeno, el potasio, el fósforo, el humus, reacción del suelo, suelos alcalinos, suelos salinos, suelos ácidos y métodos de corregir las características, fertilidad del suelo, y factores que influyen sobre esa necesidad de fertilización para mejorar el suelo, conservación del suelo. En cuanto a lo que tiene que ver con la fertilización, la fertilización de estanque es importante para aumentar la productividad primaria en un estanque de cultivo, ya sean extensivos, y mejorar la base de la red alimentaria para los animales acuícolas. Los fertilizantes también se utilizan para la acuicultura semi-intensiva para completar los alimentos hasta que los insumos alcanzan de 30 a 20 kilogramos por hectárea por día y los nutrientes y los desechos metabólicos son suficientes para mantener la floración del plancton. Existen dos grupos principales de fertilizantes que actúan de forma distinta.
Son los fertilizantes orgánicos y los inorgánicos. Dentro de los inorgánicos son compuestos que al disolverse en el agua, inmediatamente aumentan el nivel de nutrientes en la misma. Al hacer esto, permiten un mayor crecimiento del fitoplancton y del fitoplancton, los cuales a su vez van a empujar todo el engranaje de la cadena trófica, principalmente el zooplancton, hasta llegar al camarón. Los fertilizantes orgánicos son productos que al ser aplicados a las piscinas actúan tanto como fertilizante para algas, liberando gradualmente nutrientes al aire, descomponiendo, como de alimento directo al zooplancton. Dentro de este grupo, dado el tema de la charla, también se puede incluir alimentos balanceados, el cual directamente, ya sean como la porción no consumida o como la excreta del camarón, sirve también como fertilizante. Balance de nitrógeno y fósforo en estanque de producción de camarón. Para optimizar el crecimiento de los organismos en granjas de cultivo se utiliza alimentos balanceados y fertilizantes. Y estos son los principales agentes que afectan la calidad del agua en la acuicultura. En estanques de camarón, el alimento es el mayor aporte de nutrientes al sistema. Constituye un 78, 51, 40% de nitrógeno, fósforo y carbono total suministrado. No obstante, solo un 25 a 45 del nitrógeno y 20 a 30 de fósforo y de 10 a 15 de carbono es asimilado y convertido en camarón. La porción no asimilada y la no consumida entra al ciclo bioquímico del estanque de producción y una parte es inmovilizada por la absorción del suelo y la fijación por bacterias, otra es volatilizada, absorbida por el fitoplancton o descargada en los efluentes. Los fertilizantes son utilizados para incrementar la productividad primaria y constituye el segundo ingreso de nutrientes en sistemas de cultivo. El agua que sale de la camaronera durante el recambio o cosecha es enriquecida por nutrientes, materia orgánica y sólido suspendido proveniente de los estanques de cultivo o canales de descarga. El impacto acumulativo de efluentes sobre el medio ambiente es proporcional al volumen de descarga y a la concentración de nutrientes. Florecimiento de fitoplancton se produce por una excesiva carga de nutrientes colaborando con el proceso de eutrofización. Al morir estas algas o microalgas forman materia orgánica que es descompuesta por bacterias con la consecuente disminución de los niveles de oxígeno disuelto. El efecto de los efluentes sobre el medio ambiente depende de su carga de contaminación y capacidad de los cuerpos de agua para diluir o asimilar los desechos. Si el volumen de agua que se recibe es grande y la descarga es pequeña, podrían no observarse efectos adversos. Por otro lado, si hay una alta concentración de desechos elevados, el volumen de descarga y el cuerpo de los desechos pequeños podría ocurrir efectos adversos. Todo depende del cultivo, en último caso, de la tasa de cambio de agua que posee el cuerpo receptor. El mayor problema en cuanto al cuerpo de agua sirve como efluente y a la vez como recipiente de efluente. En tal caso, las piscinas alimentadas con estas aguas presentarían problemas durante el cultivo y un alto riesgo de autocontaminación por agentes que promueven enfermedades. En la relación de carbono-nitrógeno de un suelo es un índice de la calidad del suelo. Y para conocerlo necesitamos determinar el carbono orgánico y el nitrógeno por separado. Una relación de carbono-nitrógeno elevada unida a un pH bajo o conductividad baja son síntomas de poca capacidad de nitrificación, o sea, producción de nitratos. La relación de carbono-nitrógeno baja indica agotamiento del suelo por sobreexplotación, en este último caso por aumentar la velocidad de descomposición de materia orgánica. Estas situaciones bajan la formación de excesivas de algas y exceso de nitritos y sobre todo afectan la estabilidad estructural, disminuyendo la permeabilidad y aumentar el peligro de acumulación de amonio. Un suelo agrícola y acuícola tiene activo una materia orgánica con el 50 de carbono y 5% de nitrógeno, es decir, la relación carbono-nitrógeno es de 10, es decir, que esta relación, la producción natural eutrófica y heterotrófica, está en equilibrio biológico. Para un estanque de camarón, la relación de carbono-nitrógeno arranque debe de ser siempre mayor al equilibrio biológico, que va de 10:1, puesto que el ingreso de nitrógeno a través de los alimentos balanceados va a disminuir paulatinamente la relación inicial.
Y si esta relación de carbono y nitrógeno baja a menos de 10, entonces la velocidad de descomposición de la materia orgánica aumenta, estimulándose la producción autotrófica. Y si esta es una más baja, entonces el amonio se acumula en el estanque. Los estanques continentales del cultivo de camarón en Ecuador no necesitan ser fertilizados, ya que el ingreso de nutrientes en el agua, tales como amonio y fosfato, se han encontrado en cantidades excesivas, razón por la cual la relación de carbono y nitrógeno de la materia orgánica del estanque juega un papel predominante en el éxito del cultivo. Carbono y materia orgánica en el cultivo de camarón. Bueno, como muchos sabemos, el carbono es el principal elemento y sin él la vida deja de existir. El carbono es el bloque principal de formación de la materia orgánica y la fijación del carbono orgánico mediante la fotosíntesis de las plantas. Es la fuente definitiva o fundamental de carbono orgánico para todos los seres vivos. La cadena trófica de alimentación en el estanque de cultivo. Microorganismos descomponen la materia orgánica y detritus acumulada sobre el suelo del fondo del estanque. Eleva el nivel de salud del huésped, camarón y otros microorganismos del agua. Promueven la proliferación de los microorganismos benéficos y su producto metabólico en la microecología del estanque. ¿De dónde proviene el aporte de materia orgánica en el estanque? Pues bien, todos los organismos que viven en un estanque de cultivo al morir constituyen la materia orgánica y promueven el detritus para el desarrollo de bacterias, ya sean benéficas o sean patógenas. Señales típicas no saludables y de acumulación de materia orgánica en el estanque. Pues ya sabemos que la materia orgánica acumulada en el estanque nos indica que tenemos una mala calidad, ya sea por exceso de alimento, por exceso de alimento, o ya bien sea por exceso de materia orgánica que tengamos aquí. Aquí podemos ver en esta imagen la transmisión de los segundos es excesivo, con tendencia a suelo, y si tenemos de 1 a 2,5, o que fertilizar será tanque saneamiento, y tenemos de 1 a 1, pero excede de tanque depende, si también más suelo mineral bajo calidad adecuada de suelo, y máximo de 9 a 5, un carbono orgánico masivo, en cuanto al nitrógeno, y un 6 y un y todo que debemos usar menor rendimiento de la producción, mayor tasa de mortalidad, tasa de crecimiento reducida, tasa de conversión alimenticia, ya sea pobre o alta, condiciones ambientales tan estresantes, bajo niveles de oxígeno disuelto, pH bajo, que podemos llevar a la acumulación de materia orgánica. Ciclo de nitrógeno. Los estanques en condiciones. Tenemos un tanque en condiciones de aguantosa, capa anaerobia de 2 a 0,4 centímetros. En cuanto tenemos un ciclo de nitrógeno tóxico en el estanque, podemos tener agua tóxica bajo oxígeno y capas anaerobias. Efectos del aumento y su hidrógeno. Tenemos un aumento principal, producto de creación de bio, porque puede causar estrés, daños de branquias, siendo bajo. Y esto ocurre porque en verano, cuando la temperatura del agua y pH son altos, la población de alga. Tratamiento, prevención. Tasa de alimentación, manera, floración de alga y cambio de agua. En cambio, en cuanto a nitrito, producto de procesos de nutrición, de producción de amoníaco, depresión. Generalmente cuando se interrumpe la composición bacteriana en el estanque. Prevención, simplemente recambie el sistema con agua nueva, sulfuro de hidrógeno, gas tóxico, inodoro, similar a ruido, tóxico camarón, tratamiento, adhesión, sulfonio de sedimento, arado y secado del suelo. Toxicidad, pues esto varía de carbono, de pH y temperatura, bajo pH, toxicidad alta, temperatura alta. Actividades básicas para alcanzar el éxito en su cultivo. Extracción de elementos acumulados, de cada suelo, selección de pH y encalado, arado, llenado y filtro, selección orgánica y inorgánica, maduración del agua de 15 a 20 días. Calidad del agua, calidad del agua, manejo de personal, buena relación de estanques, tener un cultivo con nutrición, pues siempre es importante la accesibilidad conveniente para las diversas clases de agricultura. Los fertilizantes es importante por la actividad primaria de los estanques de cultivo y mejor base de la recreativa agrícola. La relación del nitrógeno del suelo es un índice de salud del suelo para conocer el carbono orgánico y el nitrógeno. Esto